buenas noches. Muchísimas gracias por su asistencia. Sabemos que no es una fecha fácil, pues por nuestra gran pasión por el fútbol, pero bueno, muchas gracias a los que están acá acompañándonos en esta sesión académica del mes de marzo del Congreso Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. El día de hoy tenemos a mi gran amiga y colega, excelente conferencista y excelente gastropediatra, la doctora Ailín Carías, con un webinar que decidimos repetirlo, porque este fue uno de los más votados, los que a los participantes de nuestro Congreso de Gastroenterología, de Patología y Nutrición el año pasado en Bogotá, más les gustó a los participantes, entonces decidimos pues repetirlo para que ustedes tuvieran el gusto nuevamente de escucharla y los que no habían podido asistir, pues la escucharan. Y pudieran aprender de este hermoso tema que se titula Comer con sentidos distintos, enfoque clínico y nutricional en niños neurodivergentes, o sea, un tema muy importante en nuestro día a día, en nuestra consulta de pediatras, de gastroenterólogos, de nutricionistas. Y bueno, bienvenida amiga. Gracias, Diany. Fantástico estar aquí en este espacio nuevamente. El objetivo fundamental de este espacio es socializar un poquito acerca de lo que pueden ser las dificultades alimentarias en los pacientes con algún grado de neurodivergencia. Voy a empezar a compartir mi pantalla y así podamos empezar. Entonces, directamente. Se llama comer con sentidos distintos porque si bien todos tenemos los mismos sentidos, la percepción de los niños y adolescentes neurodivergentes es diferente en relación a la aproximación con los alimentos. Y uno de los grandes retos de todas las personas que hacemos medicina, gastroenterología, pediatría, enfocados en los niños neurodivergentes, es poder acompañarlos en cada una de esas diferencias para que juntos podamos abordar sus dificultades, sus retos y sobre todo conseguir soluciones para ellos y para su familia. Yo no tengo ningún conflicto de interés relacionado con este tema. Estoy acá fundamentalmente porque esto es mi línea de investigación prioritaria en la Fundación Santa Fe de Bogotá, acompañando con los trastornos de conducta alimentaria. Y a lo largo de todos estos años, haciendo dificultades alimentarias, me he dado cuenta que comer no solamente es llevarse la comida a la boca. Comer va muchísimo más allá, es esencial, es parte de la dinámica de las actividades humanas, es social, es nuestra forma de relacionarnos no solamente como seres humanos, sino con el entorno y es una característica cultural fundamental. Más allá de ser primario, porque para crecer, para vivir, debemos alimentarnos, para sostener la vida tenemos que alimentarnos, las interacciones de la sociedad en gran parte se construyen alrededor de los tiempos de comida. Y cuando nuestro tiempo de alimentación se vuelve un reto por diferentes razones, esto genera un conflicto en todo el núcleo familiar. Cuando hay una disfunción que no permite que podamos incorporarnos en la cotidianidad de la comida, se vuelve un problema y se vuelve sobre todo un reto. Empezamos con que la neurodivergencia es una forma alternativa de procesamiento sensorial. ¿Okay? Es una variación natural del funcionamiento cognitivo y neurológico, pero debemos dejar de tenerlo presente como un déficit. No es un déficit, es una forma diferente de procesar el mundo en el que vivimos. Y sin lugar a duda, hay un punto que es importante y es que los niños con trastornos de espectro autista tienen un riesgo 5 veces mayor de tener dificultades alimentarias en relación a los niños neurotípicos. Entonces, si ya sabemos que los niños neurotípicos todos van a tener un espacio en el que pueden haber dificultades alimentarias entre los 1 y los 5 años, imaginemos cuando lo multiplicamos por 5 veces en este tipo de pacientes. La selectividad alimentaria en los niños con trastornos de espectro autista tiene múltiples aristas, porque la alimentación no tiene un solo punto. Comer requiere una interacción de todos nuestros sentidos. Son las habilidades sensoriales para permitir que nuestro entorno entienda lo que estamos procesando. Es la habilidad motora y la capacidad de llevar el alimento de forma efectiva a la boca, bien sea con el uso de cubiertos o con el no uso de cubiertos, pero además de eso con la habilidad masticatoria y con la habilidad de procesamiento sensorial del alimento, no solamente en boca, sino
cómo huele, cómo se siente, qué temperatura tiene. Si a eso agregamos además los problemas gastrointestinales que están muy frecuentemente presentes en este tipo de pacientes, como por ejemplo dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, estreñimiento, entonces tenemos un punto más que suma en estas dificultades alimentarias. Si agregamos todo lo que son patrones de comportamiento, como son rigidez, rechazo a los cambios, una rutina inflexible, otro punto más que suma, y no podemos dejar de lado lo que es la influencia parental, lo que son las dinámicas de la alimentación efectivas o inefectivas y el estrés familiar que esto conlleva. Porque como les contaba al principio, la alimentación es un punto primario. Entonces, cuando como cuidadores no somos capaces, por cualquier razón, de alimentar a nuestros hijos, eso genera una altísima frustración. Genera un sentimiento de incapacidad, de además el riesgo que supone no poder alimentar a cada uno de los niños. Entonces, si sabemos que la alimentación implica lo más esencial de las actividades humanas, en el trastorno de espectro autista, esta intersección de múltiples temas vulnerables van a aumentar sin lugar a dudas lo que van a ser el procesamiento y la capacidad de alimentarse de forma efectiva. En relación a esto, ha habido muchísima literatura. Una de las primeras revisiones grandes de la literatura sobre las dificultades alimentarias en neurodivergencia la hizo Gast y Lanford en el 2006 y revisó, pues fueron 7 estudios de más de 380 niños y en todos estos estudios había puntos en común. Había dificultades significativas con la alimentación. Esta selectividad de alguna manera, que pues va más allá de selectividad, está orientada mayormente por tipos de alimentos y por texturas de los alimentos. E inclusive ya podían llegar hasta un 89% de los niños que estaban en este grupo con hábitos alimenticios atípicos. Esto lleva entonces a que si tenemos este gran porcentaje y si vemos una consulta en la cual vemos neurodivergencia, vamos a ver inevitablemente dificultades alimentarias en la infancia escaladas en diferentes grados de severidad. Porque como ustedes saben, las dificultades alimentarias van desde neofobia, selectividad alimentaria, rechazo a los alimentos, anorexia, como antes se les llamaba anorexia, que verdaderamente es ese rechazo marcado a la alimentación, pero por supuesto llega a un punto en el que puede ser un trastorno de alimentación de la ingesta evitativo restrictivo, conocido como ARFID o TERIA. El punto es que para poderlos diagnosticar en esta estructura de ARFID o TERIA, los niños no podían tener, bueno, hasta este momento por DSM-5, no deben tener un diagnóstico médico asociado y la neurodivergencia se considera un diagnóstico médico asociado. Por lo tanto, no podríamos clasificar estrictamente a los niños neurodivergentes dentro del grupo de TERIA o ARFID. Es por esa razón que cuando se genera la necesidad de generar un enfoque integrativo para definir las dificultades alimentarias en la infancia, el doctor Goday en el año 2016 dice, planteemos el diagnóstico de dificultades alimentarias en la infancia, trastornos de alimentación pediátrica conocidos como Pediatric Feeding Disorder. Y esto nos permite englobar entonces a nuestros pacientes en este diagnóstico. Hay una cosa que es súper llamativa y es ¿qué es lo que prefieren o no prefieren comer los niños que van en estos grupos? Y los más afectados son los grupos de frutas y verduras, con la consecuente característica y disminución entonces en la variedad alimentaria. Estos niños se caracterizan por eliminar grupos completos de alimentos, bien sea por similitud organoléptica, es decir, color, sabor, textura, o sencillamente porque no comen para nada este grupo de alimentos. Esta disparidad en la ingesta nutricional, entonces, se ve con un porcentaje importantísimo de una dieta inadecuada en niños que comen menos de 5 grupos de alimentos completos. Imagínense lo retador que puede ser cuando solamente comes 2 alimentos, cuando comes 3 o 4 alimentos. La otra que Tommy, de forma arbitraria, en algún momento clasificó las dificultades alimentarias y pues, la severidad, y si los separábamos a un grupo de mayor o menor severidad, de acuerdo a si aceptaban menos o más de 30 alimentos. Cuando pensamos que los niños en neurodivergencia pueden aceptar inclusive solamente 2 o 3 alimentos, inclusive del mismo grupo, podemos entender la dificultad para que se mantenga una alimentación y una ingesta apropiada, no solamente desde macronutrientes y desde micronutrientes. Y en esta revisión justamente muestra que lo más crítico en déficits de micronutrientes van la vitamina D, la fibra, la vitamina E y el calcio. Afectados claramente, no siempre estos pacientes, y de hecho una gran parte, no van a estar desnutridos como tal, pero van a estar sin lugar a dudas malnutridos.
Y justamente cuando revisamos entonces en esta estructura de lo que comen los niños, hay una cosa que me llama a mí mucho la atención, es esta parte, que es el número de nutrientes que consumen los niños en menos del 80% de acuerdo a sus requerimientos calóricos totales. Y cuando son más de 6, llegamos entonces hasta un 67%. Y esto es justamente lo que les comentaba en relación al riesgo asociado a hambre oculta en todos estos grupos de pacientes. Esta disparidad en la ingesta, entonces, cuando lo comparamos con niños que tienen un desarrollo típico, sin lugar a dudas los pone además de en un riesgo, los pone en una capacidad de generar un estado disbiótico asociado a la alimentación. Porque si nosotros sabemos que para tener una microbiota adecuada, suficiente, saludable, que sea antiinflamatoria, deberíamos consumir todos los grupos de alimentos. Entonces, en este grupo de niños, por supuesto que vamos a ver una diferencia en relación a la parte de la disbiosis. Estas deficiencias de vitaminas y minerales pueden traducirse además en consecuencias sistémicas, como un impacto en el neurodesarrollo, una mayor susceptibilidad a las infecciones y, por supuesto, alteración del crecimiento metabólico. Porque además sabemos que la nutrición no solamente va a ser crecimiento físico, sino además va a tener un componente activo en el comportamiento y bienestar en los niños con trastorno de espectro autista. ¿Y qué piensan entonces los padres? ¿Cuáles son las percepciones sobre las necesidades nutricionales? Entonces, los cuidadores de niños neurotípicos, sus preocupaciones van orientadas hacia el crecimiento, van orientadas hacia la variedad de la dieta, pero la verdad es que cuando nos enfrentamos con los padres de niños que tienen algún grado de neurodivergencia, la percepción está en qué tengo que eliminar de la dieta para permitir que tenga un mejor desarrollo desde el punto de vista neurológico y cómo puedo yo mejorar conductualmente haciendo exclusiones de alimentos, porque hay muchísima información externa que valida estas intervenciones. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, tenemos que hacer una evaluación y nuestro papel como preveedor de atención y como guía de esta atención va a ser cómo el niño está comiendo en este momento, cómo hacemos un recordatorio de ingesta, cómo vamos a ver verdaderamente cómo está el patrón de crecimiento, para poder evaluar cuáles van a ser nuestras potenciales intervenciones dietéticas. La intervención nutricional, entonces, puede influir en síntomas conductuales y también en síntomas gastrointestinales. Porque, como les decía, no solamente sostener el crecimiento, sino además modular conducta y el bienestar general de los niños que tienen trastorno de espectro autista. No podemos dejar de lado nuestra síntesis fisiológica, que es el eje del intestino con el cerebro. Entonces, entendiendo que... Un segundito, por favor. ¿Qué pasa, hijo? No puedo creer que me esté molestando, que estamos molestando al momento de la conferencia. Es que me golpeé durísimo. Bueno, te aguantas entonces porque estoy en el medio de la conferencia. Le digo que por favor no me interrumpieras. Entonces, entendiendo que la disbiosis intestinal va a permitir una mayor permeabilidad intestinal y mayor neuroinflamación. Esto es un círculo vicioso. ¿Y por qué es un círculo vicioso? Porque las dietas altamente restrictivas van a favorecer un estado disbiótico. Y el estado disbiótico, como ya ustedes saben, va a ser una característica proinflamatoria. Y entonces en estos niños vamos a ver una cascada de interleuquina 6, de factor necrosis tumoral, que además va a perpetuar entonces estas alteraciones y hacer que estos niños presenten eventualmente trastornos del eje cerebro-intestino y manifestaciones de dolor abdominal, de migraña abdominal, de vómitos que pueden estar asociados y exacerbar entonces aún más selectividad alimentaria. Entonces, en el momento que no cortamos el ciclo, va a seguir avanzando en el tiempo. Vamos a hablar entonces brevemente de lo que son las potenciales intervenciones y lo que más frecuentemente se habla desde el punto de vista de intervenciones dietéticas en niños con trastorno de espectro autista. Entonces, gluten free, casein free, sin gluten y sin caseína. ¿Qué hay detrás de esto? Hay eliminar gluten y caseína para evitar entonces péptidos opioides-like que podrían afectar al sistema nervioso central. Esta es una intervención guiada en conducta. Y hay estudios que reportan una mejoría en la comunicación, en la interacción social y en la conducta. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, en el año 2022 se publica este metaanálisis con 297 niños, en los cuales dicen, la dieta sin gluten y sin caseína reduce las estereotipias y mejora la cognición, pero no hay cambios en otros síntomas, con una diferencia que es estadísticamente significativa. Luego, Kahler en el 2021 dice,
hace su metaanálisis y dice, son 6 estudios randomizados y controlados con 143 niños y que no hay ninguna diferencia desde el punto de vista funcional, pero que además aumentan los síntomas gastrointestinales adversos, es decir, más estreñimiento, más distensión abdominal y que no hay ninguna diferencia significativa en relación a conducta. Y en el 2024 sale este estudio, que es un ensayo abierto de 36 niños nada más en un seguimiento de 12 meses, que dice, hay mejorías significativas en las escalas de calidad de vida en relación a los controles, pero los valores exactos no están reportados. Entonces, con la evidencia siendo controvertida, tenemos que decir que los efectos de una dieta sin gluten y sin caseína son individuales y no los podemos recomendar de forma universal como una intervención para todos los niños que tengan trastorno de espectro autista. Dieta cetogénica, una opción que podría ser prometedora, entonces alta en grasas y baja en carbohidratos, un potencial efecto antiinflamatorio neuroprotector que podría mejorar la función mitocondrial y reducir la excitabilidad neuronal. ¿Qué dice la evidencia? Entonces, vamos a pasar por varios metaanálisis. Este publicado en el año 2022, que habla del análisis de las terapias dietarias en un subgrupo de niños con dieta cetogénica. Hubo mejoría de los síntomas neurológicos, es decir, conductuales asociados. Y decía, sí, hay un efecto global. Alan y Yamamoto publicaron entonces en el año 2024 un estudio pelote con un seguimiento de 7 a 4 meses con dieta cetogénica modificada. Y decía, mira, tiene un mecanismo antiinflamatorio y modulación del eje cerebro-intestino. Hay cambios en el estado disbiótico, pero no hablan de valores específicos, ni dicen en el resumen si fue o no fue estadísticamente significativo. Yo estaba buscando y evaluando la composición de microbiota directamente, más no cambios en conducta o en síntomas gastrointestinales. En el 2023 hablan de lo que es la reproductibilidad de una dieta cetogénica en niños con trastorno de espectro autista. Son encuestas a cuidadores con una de 114 encuestas y también a los médicos. Y dicen, bueno, nada, ¿qué tanto se puede hacer? Dicen que depende de la severidad del trastorno de espectro autista, pero hay mucha dificultad en la adherencia. Y no hay una evidencia significativa entre ambos grupos en relación al inicio de la dieta. Y luego pues tenemos este estudio que es del año 2021 que habla de dieta cetogénica y como tratamiento en trastorno de espectro autismo y dice que podría ser una opción segura y potencialmente efectiva, pero no tiene metaanálisis ni tamaños de efecto, por lo tanto no sabemos si es significativo. En conclusión, nuevamente, la implementación debe ser cuidadosa con una supervisión médica por los posibles efectos adversos. Lo cierto es que estas dos dietas son dietas que son con un alto riesgo desde el punto de vista nutricional y en el caso de que se vayan a hacer en nuestros pacientes, deben ser guiadas por un equipo de nutrición que tenga experiencia en el tema, además del acompañamiento de neurología pediátrica que apoye para poder evaluar de forma objetiva cómo va la mejoría de síntomas desde el punto de vista neuropsicológico. Volviendo entonces al eje intestino-cerebro, nosotros ya sabemos que va a haber un estado disbiótico producto de esta misma dieta con altísimos niveles de selectividad y que la microbiota además va a modular todas las funciones que van mucho más allá de solamente síntomas gastrointestinales, sino potencialmente inmunológica y neuroconductual. Nosotros ya sabemos que este eje intestino-cerebro actúa como una vía bidireccional en la cual si tenemos entonces cambios desde el punto de vista de la alimentación y va a haber un estado disbiótico, vas a generar metabolismos pro y preinflamatorios que aumentan los síntomas gastrointestinales, pero no solamente esto, sino que además todos estos subproductos de lipopolisacáridos y citoquinas van a generar un cambio desde el punto de vista de neurodesarrollo y aumenta los síntomas conductuales. Hay una mayor respuesta al estrés, tenemos más síntomas gastrointestinales y esto se vuelve un camino de nunca acabar. Entendiendo eso, entonces, se han estudiado múltiples intervenciones en probióticos y simbióticos como posibles moduladores de los efectos, no solamente gastrointestinales, sino conductuales en los pacientes con trastorno de espectro autista. Esta es una revisión, entonces, un forest plot en el cual se hizo la revisión de múltiples cepas probióticas en niños con autismo, como un metaanálisis. Y la verdad es que la evaluación aquí fue en relación a productos multicepa con bifidobacterias lácteas, bifidobacterium infantis, bifidobacterium animales y también la revisión de Lactobacillus reuteri. Y decía, bueno, puede haber
una diferencia leve a favor de la intervención, pero sin lugar a dudas no hay una conclusión definitiva. ¿Y cómo lo decían entonces? Decían, mira, vamos a hacer diagramas de bloque, vamos a ver no solamente cómo se comportan los niños que tienen trastorno de espectro autista contra el placebo, sino que lo vamos a evaluar desde el punto de vista gastrointestinal y también lo vamos a evaluar desde el punto de vista conductual, con comportamientos aberrantes, comportamiento infantil, respuesta social, cocientes de desarrollo y mejoría de la impresión clínica global. Es increíble porque entonces dijeron, bueno, no nos vamos a quedar solamente en los que son los síntomas gastrointestinales, sino que vamos a ir más allá, que es verdaderamente lo que busca el cuidador al momento de buscar una herramienta terapéutica para estos pacientes. No había ninguna diferencia significativa en relación a comportamiento, desarrollo social, físico, mental en niños con trastorno de espectro autista, como vemos sin lugar a dudas en todos estos resultados. Entonces, para resumir entonces, en relación a las intervenciones dietéticas, el efecto conductual es mixto sin gluten y sin caseína. En relación a la dieta cetogénica hay un poquito más de apoyo en efecto conductual, pero con los probióticos en lo que está hasta ahora descrito, pues no hay una diferencia. En relación al efecto gastrointestinal, entonces decía, sí, mira, los síntomas gastrointestinales mejoran con el uso de ciertas cepas de probióticos, pero no hay ninguna diferencia desde el punto de vista conductual. ¿Cuáles son las implicaciones entonces clínicas y las recomendaciones tomando en cuenta esta información que hemos recibido hasta ahora? El enfoque sin lugar a duda va a ser interdisciplinario porque tenemos que trabajar en equipo para poder dar soluciones a nuestros pacientes y a sus familias. Tenemos que utilizar herramientas de evaluación estandarizadas porque por esa razón el apoyo de la neuropediatría es fundamental cuando pensamos en una estrategia farmacológica dietética que piense tener un impacto en comportamiento y la detección precoz de posibles síntomas gastrointestinales y cómo podemos hacer ayuda y tratamiento simultáneamente también va a permitir que estos pacientes respondan de una forma mucho más efectiva. Cuando hablamos de un programa de alimentación y de rehabilitación de habilidades alimentarias, tenemos que basarnos en un equipo en el cual ya medicina, terapia conductual, terapia ocupacional, nutrición, fonoaudiología y acompañando gastroenterología en todos estos síntomas de estos pacientes, sin olvidar, por supuesto, toda la parte de psicología y psiquiatría. El paradigma de tratamiento entonces dice, bueno, perfecto, yo sé que tengo que tener un médico y un nutricionista para ver qué pasa con los síntomas gastrointestinales, qué pasa desde el punto de vista conductual, si yo voy a hacer algún tipo de dieta de eliminación, por qué lo voy a guiar, qué está enmascarando los síntomas, cómo lo voy a manejar, cuáles van a ser el grupo de terapeutas que van a estar abocados a apoyar este manejo, terapeutas sensoriales, todo lo que tiene que ver con terapia ocupacional física, lenguaje, inclusive terapia de deglución y una objetivización del estado de este paciente. Y nuestro pilar, sin lugar a dudas, va a ser la familia, porque la dinámica es de alimentación, reducción de la ansiedad, aterrizar las expectativas en relación a las intervenciones, un registro de alimentación, planteando cuáles son nuestras metas desde el principio, decir, bueno, mi plan para rehabilitar habilidades alimentarias va orientado en mejorar variedad, mejorar cantidad, corregir una brecha nutricional o va orientado más hacia la parte conductual. La planificación, entendiendo esto, tiene que ser individualizada porque tenemos que tener en cuenta preferencia sensorial, restricciones dietéticas y las necesidades nutricionales del niño. Y para ir un paso más adelante, cuáles son las necesidades emocionales del paciente y de su núcleo familiar. Entonces, no todos los niños se van a beneficiar de las mismas estrategias. Tenemos que hacer una evaluación objetiva de la historia alimentaria, del estado nutricional, del perfil gastrointestinal y los antecedentes familiares. Y la intervención va a ir orientada después de un análisis completo y un equipo interdisciplinario. Comer es muchísimo más que nutrición, es una intervención clínica basada en evidencia, estructurada, interdisciplinaria. No solamente busca corregir un déficit vitamínico o de macronutrientes, sino devolver el bienestar, reducir la rigidez neurológica y transformar el desarrollo integral de los niños neurodivergentes. Eso era todo lo que les quería contar. Gracias por su tiempo, breve y efectiva, y espero que lo hayan disfrutado entonces. Bueno, no, muchísimas gracias. Excelente, realmente, como lo mencionábamos, es un tema de actualidad, ¿cierto? Porque que cada vez estamos como más
tenemos una mayor sensibilidad en cuanto al diagnóstico de esta población y eso nos permite obviamente hacer un diagnóstico oportuno, temprano y un abordaje que también mejore, y quería yo que esa calidad de vida de estos niños y de sus familias, que eso es clave. Sí, y cada vez los vemos desde más pequeños, desde lactantes, en donde ya empiezan a tener algunos signos de alarma que ya empiezan a marcarle a uno. Entonces uno dice, bueno, estos niños tengo que estarlo vigilando y tengo que estar mirando a ver qué va a pasar. Bueno, preguntas, no hay muchas preguntas, pero pues anímense, no sé si tienen algún comentario. Tengo por acá una pregunta en el chat. Mm, que si habría como alguna clave o síntoma o signo de alarma en donde digamos este niño tiene que ser valorado por un gastropediatra. Sí, sin lugar a dudas. O sea, hay síntomas de alarma que van asociados con síntomas gastrointestinales. Entonces, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, evacuaciones con sangre, fuera de los síntomas gastrointestinales típicos, porque sabemos que los niños en neurodivergencia, la expresión del síntoma gastrointestinal puede ser más difícil. Y eso es una barrera importante a cubrir, porque así como tenemos sentidos diferentes al momento de aproximarnos a la alimentación, tenemos sentidos diferentes para expresar síntomas. Entonces, ese acompañamiento en hay diarrea, hay estreñimiento, que los padres tengan vigilancia de cómo es el hábito de... Hay pacientes que se quejan directamente de dolor abdominal solamente con cambios en el humor. Entonces, algo le tiene que estar pasando porque él no es así, debe doler la barriga. Entonces, uno se vuelve un poco más intuitivo con estos Sí, pacientes porque no siempre, y tenemos un gran grupo de pacientes que son no verbales. Y al exacto, ser no verbales, entonces más decimos, difícil. bueno, ¿cómo vamos a hacer la aproximación? Sabemos que hay un estado disbiótico, vamos a hablar un poquito de la variedad de la alimentación, porque lo grande, que es lo que uno ve como macronutrientes, a veces hay muy poca variedad alimentaria, pero los niños se mantienen eutróficos. Entonces dices, ¿en qué momento voy a tomar exámenes de laboratorio? ¿Cuándo voy a Claro, necesitar en tomar algo más? Y dices, bueno, sí, voy a tomar exámenes porque come nada más papas, arroz, pasta y no consume ningún tipo de proteína animal, ningún vegetal. O sea, ahí tú dices, bueno, en mi recordatorio eso me va a prender otro tipo de alarma. Y me va a decir, hay muy poca variedad alimentaria, ¿qué es lo que yo debo buscar? Entonces, hay que salirse de la estructura en la cual, sí, el dolor abdominal que es de largo tiempo, que lo despierta en la noche, pero es que estos niños no siempre te van a poder expresar esto. Entonces, toca ampliar un poquito la percepción y el interrogatorio. sí, es verdad. Y los padres son claves, los cuidadores padres son claves para nosotros porque son esas pequeñas señales del día a día que son ellos los que los conocen, que nos pueden empezar pues como a dar luz. Bueno, hay otra pregunta. Sabemos que estos niños sufren mucho de estreñimiento. La dosis o las recomendaciones en la ingesta de fibra en estos niños es igual a la de un niño sano o se puede considerar aumentar. Entonces, hay un punto importante, y es que aumentar el consumo de fibra en el niño neurodivergente puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque aunque yo quiero que ese metabolismo y producción de ácidos grasos cadena cortas esté mejor para que esté menos disbiótico, Sí, el claro. consumo de agua es un reto importantísimo. Entonces, la verdad es que la sugerencia no sería como dar fibra adicional necesariamente, sino a lo mejor usar estrategias farmacológicas como el polietilenglicol, que permite que al ser no absorbible, que lo que trae es agua, no tenemos un efecto adverso, sea un poco más manejable, porque fibras como el psyllium, por ejemplo, requieren una gran cantidad de agua para poder no generar el efecto paradójico. Entonces, es difícil. En verdad, por eso es que no hay una respuesta para Única. todos los niños igual. No hay Sí, respuestas para sí. todos, pero si vamos a decir, vamos a aumentar el consumo de fibra a expensas de la alimentación, hay que estar atentos al consumo de agua, porque si no, puede ser peor. Si no, puede ser Ok, peor. ok, perfecto. Bueno, eh, no veo más preguntas, algún comentario, alguien se anima. Están todos muy callados. ¿O entendieron todos o... De todas maneras, tienen mi correo electrónico. Yo con muchísimo gusto lo que necesiten, estoy más que encantada de aclarar, de guiar.
El objetivo es siempre seguir trabajando juntos. Estamos construyendo una red latinoamericana de dificultades alimentarias. Tenemos un grupo dentro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica de Dificultades Alimentarias, y justamente ya esta semana tenemos nuestra publicación de la revisión narrativa en Latinoamérica sobre las dificultades alimentarias, incluyendo la neurodivergencia. Así que bienvenidos todos y encantados. Hay una Sí, hay una mano manito levantada. Sí, exactamente, hay una manito levantada. Sí, hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo noches. estás? Es que quiero preguntarles algo. Yo tengo contacto con una niña que está en grado segundo, 8 años, y ella es autista no verbal, y a ella le cuesta mucho seguir indicaciones, hace pataletas, se vuela del salón, y quisiera como escucharles qué estrategias podemos recomendarle a los maestros, que son los que están todo el tiempo con ella en el aula, y ellos también se sienten angustiados, estresados, porque hay estrategias que no nos han funcionado, otras sí, o hay días en que nos funcionan, otros no, y también para acompañar a la mamá o recomendarle a la mamá dónde pueden consultar para el tema de la neuronutrición. Muchas gracias. Gracias. Estos pacientes siempre van a ser un reto, porque además cuando pensamos en estrategias conductuales, pues yo no soy la persona ideal porque soy gastroenterólogo pediatra, pero sí, sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la neuropsicología, hay estrategias para acompañar no solamente a los padres, sino sin lugar a dudas a los maestros en el reto que requiere tener en el salón a un niño neurodivergente, y más aún cuando es no verbal. Desde el punto de vista de gastroenterología y de nutrición, la estructura, aunque ella no la siga, la acompaña. Entonces, nosotros queremos que ella sepa qué va a esperar. Es decir, porque si yo todo el tiempo digo, bueno, como no tiene nada que hacer, le voy a ofrecer un banano. Como no tengo nada que hacer, entonces que se toma un vaso de agua. La rutina dentro de la neurodivergencia nos mantiene una forma de saber qué esperar en este grupo de niños. Entonces, cuando planteamos desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena, les vamos a dar una estructura a lo cual ellos pueden o no atarse de alguna manera, pero sí darles una herramienta. Adicionalmente, hay que también poner pautas en relación al grupo de alimentos. Entonces, porque estos niños muchas veces tienen una dieta que va a predominio de carbohidratos. Entonces, en el salón, cuando hay libre disposición de caramelos, papas, chocolates, cualquier paquete que venga, platanitos, lo que sea, no va a haber como una priorización en el alimento que debe consumir porque siempre está en el picoteo de alguna manera. Entonces, una de las recomendaciones que tenemos es no comida entre los tiempos para poder hacer una vigilancia de lo que verdaderamente está consumiendo. ¿Okay? En relación a tu pregunta de orientación, ¿en dónde podemos ayudarla? Nosotros acá en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en Colombia, tenemos un grupo de soporte nutricional pediátrico enfocado fundamentalmente en dificultades alimentarias en la infancia y en el adolescente. Por lo tanto, con muchísimo gusto, podemos acercarnos. Somos gastroenterología pediátrica, nutrición, terapia ocupacional, terapia física, psicología, psiquiatría y trabajo social. Entonces, eso nos permite darte un apoyo. A lo mejor este paciente no va a ir a 1000 terapias, a lo mejor lo que requiere es solamente un acompañamiento puntual para poder guiarlos en este proceso que es altísimamente retador, y te felicito por asumirlo porque es así. Un reto, sí. Muchas Vale. Bueno, muchas gracias, amiga. Como siempre, excelente. Recuerden que estas sesiones quedan grabadas en nuestra página del Colegio Colombiano de Gastroenterología. La idea es este 2026 hacer sesiones mensuales, entonces los esperamos el próximo mes. Y bueno, mil gracias.